Aseguradora del Sur. Encuéntranos en Facebook. Hyundai Total, tu auto bien, siempre. Desconéctate para conectarte. Un aporte al buen vivir. UES. Presentan su programa Es de Justicia. Muy buenos días, espero que hayan tenido un excelente fin de semana. El otro día, conversando con una colega, psicóloga también, me comentaba el caso de una paciente que había llegado a su consulta sufriendo una severa depresión. Esta depresión estaba afectando su vida. Cuando decimos que una dolencia afecta la vida de un paciente, nos referimos a que el paciente deja de comer, no puede dormir, no quiere salir e inclusive en muchas ocasiones no quiere ir a trabajar. Y de hacerlo, pues lo hace con muy poca productividad, ya que su concentración se encuentra disminuida. ¿Por qué saco a colación este tema? Pues bien, el motivo de esta dolencia era que la paciente había sufrido de una calumnia, había sido víctima de una calumnia. Pueden imaginarse. Ahora se conoce la calumnia en nuestra legislación como daño moral. Y este daño moral ha sido, meses atrás, motivo de risas, de escarnio, de burla, por medio de ciertos sectores que desconocen la implicación psicológica que puede tener un daño moral, una calumnia. Señores, es algo muy serio, pues una calumnia no solamente puede herir a una persona, sino que, como se los conté anteriormente, puede literalmente arruinar su vida. En el conversatorio de hoy vamos a tocar todo el enfoque y las implicaciones legales de este tema. Claro, de la mano del presidente del Colegio de Abogados del Guayas, abogado Jimmy Salazar, y la doctora Pamela Martínez. El invitado de hoy va a ser el doctor José Villagrán Cepeda, juez de la Sala Especializada de lo Civil de la Corte Provincial de Justicia del Guayas. No se vayan, regresamos con esto y mucho más. Al regresar en Es de Justicia. Por ejemplo, decir que una persona determinada es alcohólico o que un atleta se dopa, son casos en que van a afectar la imagen de esta persona ante el conglomerado en general. Fácil descuidarse, más fácil prevenir. Conoce lo importante de prevenir en www.aseguradoradelsur.com.es. Aseguradora del Sur. Encuéntranos en Facebook. Esa emoción, cada vez que llegamos al lugar donde más nos gusta estar, también la siente un Hyundai cuando vuelve a su casa. Solo en los talleres Hyundai conocen bien a tu auto y saben cómo tratarlo. Hyundai Total, tu auto bien, siempre. ¿Ha sido víctima de maltrato familiar? ¿Ha recibido cobros inesperados en su tarjeta de crédito? ¿Tiene problema con su arrendador? Ahora, usted puede conocer las garantías que le otorga la Constitución, asesorarse de los asuntos legales con los mejores especialistas en un programa creado para hacer valer sus derechos. Es de Justicia. Domingo 10:30 de la mañana por TC. ¡Ey, desconéctense! ¡Hey, desconéctense! ¡Ey, chicos, desconéctense! Desconéctate para conectarte. Un aporte al buen vivir. UES. ¿Ha sido víctima de maltrato familiar? ¿Ha recibido cobros inesperados en su tarjeta de crédito? ¿Tiene problema con su arrendador? Ahora, usted puede conocer las garantías que le otorga la Constitución, asesorarse de los asuntos legales con los mejores especialistas en un programa creado para hacer valer sus derechos. Es de Justicia. Domingo 10:30 de la mañana por TC.
es de justicia. Buenos días, amigos de la teleaudiencia. Buenos días, Pamela. Buenos días, Mercedes. También quiero enviar un afectuoso saludo a los compañeros del Cantón Colime, este próspero cantón agrícola, que lo visitamos días pasados y estuvimos degustando un rico seco de pato. Los compañeros de Colime nos manifestaban pues que son fieles seguidores de nuestro programa Es de Justicia y que domingo a domingo les llevamos temas legales, constitucionales, temas puntuales y les explicamos que tienen derecho, pero que también tienen obligaciones. Fue súper cálido el recibimiento de los habitantes de Colimes. Gracias por todo ese cariño. El día de hoy, el tema que vamos a analizar tiene que ver con el daño moral. Vamos a analizar el daño desde el punto de vista civil y desde la afectación personal. Recordemos que el Código Civil establece el artículo 1453 al daño como una de las fuentes de las obligaciones. Pamela, la diferencia que existe entre el daño moral y el daño patrimonial estriba en que el daño patrimonial se afecta a un patrimonio. Dígase, ponemos un ejemplo, usted va a visitar a una amiga y al llegar a la casa de su amiga, coincidencialmente choca el carro de ella. Lo hizo sin intención, sin el mayor... Sin voluntad. Sin voluntad. Al no haber esa intención, al no haber la voluntad, usted causó un daño al patrimonio. Diferencia es cuando es un daño, el daño moral, cuando se afecta la honra de las personas, cuando se lesiona ese buen nombre del ciudadano. Ese es el daño moral. Claro, pero es importante recordar que hasta antes de 1984 la normativa ecuatoriana apuntaba que solo había indemnización cuando se afectaba a cosas y no a personas. Y si aquel tema que nos narró Mercedes en la introducción hubiese sucedido antes de ese año, significaba que esta pobre señora afectada no tendría derecho ni ninguna vía legal para reclamarla. Así es, Pamela. Afortunadamente, ese proyecto de ley fue aprobado como tal. Con ello, bien se podía haber indemnizado el caso que nos narró Mercedes. Pero ¿qué tal, Pamela, si invitamos también a la ciudadanía a escuchar a nuestro invitado, el doctor José Villagrán Cepeda, quien nos explicará sobre este tema puntual? Es de justicia. Muy buenos días, agradezco al abogado Jimmy Salazar Gaspar, presidente del Colegio de Abogados del Guayas, por la invitación al programa Es de Justicia y la oportunidad para compartir mis conocimientos sobre el tema del daño moral. Básicamente, el Código Civil menciona que hay 4 maneras de obligarse, lo que se llama fuente de las obligaciones. Las 2 primeras dependen de la voluntad, como por ejemplo cuando se celebra un contrato, que puede ser algo tan sencillo como coger un taxi o comprar una cola en la tienda, o cuando uno se obliga unilateralmente, como en el caso de una aceptación de herencia. Hay 2 formas en que no dependen de la voluntad, como el pago de impuestos, por ejemplo, y cuando se causa daño a una persona y ese daño debe ser reparado. Esto es lo que la ley reconoce como daño moral. Yo lo llamo, para hacer una explicación mejor, daño personal. Bien, el daño personal es cualquier afectación que se hace al individuo en sí. No se trata de la afectación a los bienes o a los negocios de la persona, sino a todo lo que constituye la persona. Hay básicamente 3 tipos de daño moral, que son el daño físico, el daño psicológico y el daño moral propiamente dicho. El daño físico es todo aquel que afecte al individuo en la parte física, para ser redundantes, como puede ser a alguien que le causen lesiones o incluso que afecten a la vida de la persona. Incluso también está la posibilidad de los delitos sexuales. En cuanto al daño psicológico, nos estamos refiriendo a cualquier actitud que cause menoscabo en el interior de la persona. Un ejemplo muy sencillo son los gritos o hasta una mirada amenazante que, proveniendo de alguien con poder, puede causar la alteración de la conducta de la persona, que puede
proceder distinto por intimidación. Y finalmente, el propiamente dicho daño moral es aquel que afecta la imagen que tiene el individuo frente a la sociedad. Es asemejable a lo que en el Código Penal se conocen como injurias. Por ejemplo, decir que una persona determinada es alcohólico o que un atleta se dopa, son casos en que van a afectar la imagen de esta persona ante el conglomerado en general. Bien, ahora, ¿cómo se puede el daño moral reparar? Solamente se puede reparar de modo económico, según la ley, y según la ley también, la única persona que puede decidir el monto de la indemnización es el juez. Aquí no hay tablas, como ocurre en los casos de accidentes del trabajo, en que se diga que tal daño vale tanto. No, eso depende de la discreción del juez, quien debe tomar en cuenta dos factores principalmente. El primero es la afectación, mejor dicho, la gravedad particular de la falta que se comete, y el segundo es la gravedad particular del perjuicio sufrido. La falta que se comete es lo que hace el agente dañino, es decir, cuáles son los actos que conducen a aquella afectación, y el perjuicio es lo que sufre la persona, el damnificado. Es posible que haya una falta muy leve y un perjuicio muy grave, o viceversa. Un ejemplo sencillo, si una persona está jugando fútbol y patea el balón y el balón le pega en la cabeza a otra persona y le causa la muerte, estamos hablando de una falta muy leve, pero el perjuicio es muy grave. Bueno, espero de esta manera haber contribuido a esclarecer los puntos sobre el daño moral. Muchas gracias. Es de justicia. Después de escuchar a nuestro invitado, Jimmy, sería importante aclarar a la ciudadanía si las personas jurídicas también pueden ser afectadas por daño moral o pueden afectar a otras personas. Por supuesto, Pamela. Este tema estuvo hace poco tiempo en ardientes discusiones en el foro académico, jurídico, político, donde recuerden el caso del presidente de la República que demandó al diario El Universo, y hubo pues una política, un tema que estuvo en todos los foros, y de acuerdo a la normatividad jurídica, pues esto terminó, parecería, en un perdón y olvido, pero efectivamente sí se puede condenar a una persona jurídica. Es decir, que la persona jurídica sí tiene que ser reglamentada según ley de responder por el daño moral que confiere, y puede también demandar un daño moral en contra de ella. Pero por supuesto, es el típico caso que aconteció. Diario El Universo, presidente de la República, se faltó a la honra de la persona y lo hizo una institución, una persona particular, una persona natural. Siendo así, bien puede demandarse a una persona natural. Recordemos que a mediados del 2013, para que se acuerde la ciudadanía, hubo un proyecto de ley en la Asamblea Nacional en el cual se pretendía fijar una base y un techo al monto de las indemnizaciones, sobre pretexto de que los jueces estaban fijando unas indemnizaciones sumamente altas. ¿Te acuerdas de esa situación? Por supuesto, Pamela, lo recuerdo con claridad y la ciudadanía también creo que lo recuerda. Hace poco tiempo se estableció, pero coincidencialmente ese tema no fue aprobado y como consecuencia quedó vigente lo que ya hemos comentado de la ley. Sí. Bueno, el experto de hoy nos ha graficado las consecuencias del daño moral desde diferentes puntos de vista. Es importante determinar que en el Ecuador no existe un trámite especial para este tipo de reclamaciones, por lo que se lo juzga bajo la vía ordinaria. Se nos agotó el tiempo para el conversatorio, así que invitamos también a los ciudadanos a escuchar los mensajes de nuestros auspiciantes. Interesante, Pamela. Efectivamente, a la ciudadanía, el daño moral no tiene reparación económica. El daño moral, lo único que tenemos las personas somos nuestro nombre, nuestra honra, y jamás podemos permitir ser ofendidas, ser vejadas. Ya venimos.
Al regresar en Es de Justicia. En este punto hay que aclarar que cuando el daño físico ha sido producto de la legítima defensa, no puede ser considerado daño personal. Fácil descuidarse, más fácil prevenir. Conoce lo importante de prevenir en www.aseguradoradelsur.com.es. Aseguradora del Sur. Encuéntranos en Facebook. Esa emoción, cada vez que llegamos al lugar donde más nos gusta estar, también la siente un Hyundai cuando vuelve a su casa. Solo en los talleres Hyundai conocen bien a tu auto y saben cómo tratarlo. Hyundai Total, tu auto bien, siempre. ¡Ey, desconéctense! ¡Hey, desconéctense! ¡Ey, chicos, desconéctense! Desconéctate para conectarte. Un aporte al buen vivir. UES. ¿Ha sido víctima de maltrato familiar? ¿Ha recibido cobros inesperados en su tarjeta de crédito? ¿Tiene problema con su arrendador? Ahora, usted puede conocer las garantías que le otorga la Constitución, asesorarse de los asuntos legales con los mejores especialistas en un programa creado para hacer valer sus derechos. Es de Justicia. Domingo 10:30 de la mañana por TC. Es de Justicia. Como el objetivo de nuestro programa es que ustedes conozcan cuáles son sus derechos, la doctora Pamela Martínez les va a explicar aquí en Recomendaciones Legales cuáles son los diferentes tipos de daños personales que existen. Adelante, Pamela. Gracias, Mercedes. Para efectos desde la definición legal se lo conoce como daño moral, pero doctrinariamente existen tres tipos de daño personal: el daño físico, el daño psicológico y el daño moral propiamente dicho. Cuando hablamos de daño físico nos referimos al que afecta a la anatomía de la persona y en la mayoría de los casos se puede apreciar visualmente: rasguños, moretones, cortadas, salvo cuando se trata de daños físicos internos no observables. En este punto hay que aclarar que cuando el daño físico ha sido producto de la legítima defensa, no puede ser considerado daño personal. Por ejemplo, una persona causa lesiones a un delincuente que lo está atacando, siempre y cuando esta defensa no sea exagerada sobre la contundencia del ataque o si ha resultado en un acto ocurrido inmediatamente después del ataque, ya no con la intención de defenderse, sino de causar daño al otro. En los casos de daño psicológico, este no se puede apreciar a simple vista, ya que menoscaba a la persona en su psiquis interna, aunque existe la posibilidad de que cualquier persona pueda detectarlo o que sea notorio. En quien lo sufre, por lo general se requerirá a profesionales especializados para diagnosticarlo. Ahora bien, el daño moral propiamente dicho es el que afecta la dignidad y buena fama del individuo. Podría en ocasiones apreciarse visualmente y podría alterar la psiquis interna del individuo. Pero no confundamos como daño moral la imputación de haber cometido un delito. Obviamente, quien denuncia o acusa no será responsable de indemnización siempre y cuando pueda demostrar que las imputaciones de haber cometido tal delito son verdaderas. Si no logra demostrarlo la verdad de lo afirmado o si en definitiva no aparecen las pruebas que lo corroboran, entonces deberá responder por sus dichos, que evidentemente causarían daño moral.
La Constitución proclama y protege el derecho al buen nombre y el derecho a la intimidad personal, y ese bien lo debemos proteger ante todo. Espero que la explicación brindada haya podido disipar todas sus inquietudes, y si no alcanzaron a sintonizarnos a tiempo y le quedan dudas, no se preocupen, porque pueden ver este y los programas anteriores en el canal YouTube bajo la denominación Es de Justicia. Es de Justicia. Ya escucharon a Pamela. Si ustedes necesitan ver alguno de los programas porque quieren anotar algo que sea de su interés, pueden hacerlo a través del canal YouTube. Asimismo, las personas que estén interesadas en recibir asesoramiento por parte del abogado Jimmy Salazar pueden escribirnos a info@esdejusticia.net. Ahora, ¿qué les parece si vemos el primer mail de esta semana? Estimado abogado, mi hermano ha vivido cerca de 8 años fuera del país. Al regresar, él quiere traer sus cosas y las de su familia. Tiene que pagar impuestos sobre los bienes adquiridos en el exterior, como son mobiliario, electrodomésticos y hasta su carro. Estimado ciudadano, su hermano, al haber vivido por más de un año en el exterior y haber tomado la decisión de retornar definitivamente al país, no tiene que pagar impuestos sobre sus electrodomésticos y demás menajes de casa. Al contrario, gozará de la exoneración de tributos en importación y la de su equipo de trabajo, bienes que deberán llegar a nuestro país 2 meses antes y hasta 6 meses después del retorno del migrante. Puede traer un vehículo como parte del menaje de casa siempre que el año modelo del vehículo corresponda a los últimos 4 años, incluido el año de la importación, y tenga de cilindraje hasta 3.000 centímetros cúbicos con un valor de hasta $20.000. Abogado, me han dicho que uno puede deducir de sus impuestos las compras relacionadas con los gastos personales como son vivienda, salud, educación, vestimenta y alimentación. ¿Son válidas las facturas otorgadas por estos conceptos en el exterior? Apreciado televidente, sí se puede deducir de los impuestos las compras relacionadas con los gastos personales, pero no son válidas las facturas emitidas en el exterior, ya que son comprobantes de ventas que no cumplen con los requisitos dispuestos en el reglamento de comprobantes de venta y retención. Abogado Salazar, las pruebas presentadas en un juicio y que hayan sido conseguidas en forma dolosa como grabaciones o fotografías, ¿son válidas o quedan automáticamente descartadas? Estimada señora, toda prueba que haya sido obtenida de forma ilícita contamina su eficacia. Como usted anota que ha sido conseguida en forma dolosa, se debe haber violado derechos fundamentales contemplados en la Constitución. En ese caso, no son válidas y el juzgador debe de considerarlas como no presentadas. Es de Justicia. El 1 de mayo se celebra el Día Internacional del Trabajador. En esta fecha tan importante se rinde homenaje y tributo a aquellos mártires que fueron ajusticiados por su participación en las marchas para poder conseguir las 8 horas laborales. El Colegio de Abogados del Guayas invita a todos sus agremiados a reunirse en el Frente de Abogados Jimmy Salazar para de ahí poder salir en una marcha para rendir homenajes también a estos mártires. Para mayor información pueden hacerlo a través del Colegio de Abogados del Guayas o del Frente de Abogados Jimmy Salazar. Con motivo de dialogar sobre situaciones que son preocupantes dentro del gremio de abogados, como son el no despacho de los juicios que reposan en las unidades judiciales, el abogado Jimmy Salazar fue entrevistado por varios medios de comunicación. Esperemos que esta gestión realizada dé los resultados esperados. Estamos dando la salida. La única forma ¿Cuál es esa salida? La única forma que hay para salir de este entuerto en el que se encuentran es que se designen más jueces, no que se creen más juzgados, sino que se designen más jueces. Lamentablemente el tiempo se nos ha hecho corto y yo me tengo que despedir, pero los dejo en compañía del abogado Jimmy Salazar y el comentario de la semana. Que sigan pasando un excelente domingo. Al sentarme a preparar el tema que hemos analizado hoy, me saltó a la mente un cuestionamiento que les comparto al inicio del comentario. ¿Resulta inmoral valorar económicamente el dolor? Si partimos del hecho que el dinero no remedia todo y que la persona ofendida, ya sea en su honor, en su prestigio,
será resarcida por quien la ofendió a través de una sanción pecuniaria, estaríamos curando el dolor con lo económico. Pero ¿cómo hacer desaparecer de la retina de los espectadores toda la difamación que el ofendido recibió a través de medios de difusión masiva? ¿Será suficiente la publicación de la sentencia condenatoria o la reparación pública del ofensor? Algunos afirman que este accionar puede hacer desaparecer, al menos parcialmente, los conceptos nocivos que la acción dañosa ha generado en la conciencia social. Particularmente, sostengo que es difícil borrar totalmente las ideas negativas que la sociedad en general ha adoptado en una cuestión en concreto, por lo que toda remediación es insuficiente ante el daño causado. De allí la importancia de defender nuestro nombre ante los infames que pretenden mancillarla. Los espero el próximo domingo en un nuevo encuentro aquí en su programa Es de Justicia. Pero antes quiero compartir con ustedes la frase del libertador Simón Bolívar que dice así: dichosísimo aquel que corriendo por entre los escollos de la guerra, de la política y de las desgracias públicas, preserva su honor intacto. Aseguradora del Sur. Encuéntranos en Facebook. Hyundai Total, tu auto bien, siempre. Desconéctate para conectarte. Un aporte al buen vivir. Waze.